Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por seguir y estar aquí. Ya hoy terminamos. Como luego en el acto protocolario es más difícil, de verdad, daros las gracias de corazón a todos los que habéis venido, porque entre los ponentes y los asistentes al curso habéis hecho que el curso sea muy agradable, muy fácil de dirigir, y también quiero reconocer el trabajo que ha hecho María Jesús, aunque luego lo haga brevemente, pero de verdad que gracias a todos. Y lo que sí que vamos a intentar es, porque como todos, siendo 30 de julio, es más de agradecer todavía que estéis aquí todos, intentar ser puntuales. A las 12 y cuarto va a venir el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que siempre que le llamamos desde la asociación, de la fundación, o yo personalmente, siempre ha aceptado esta invitación gustosamente y siempre ha estado a nuestra disposición. Y para que terminemos en una hora puntual, y aquellos que os tenéis que volver a vuestros destinos anteriores, agradeceros especialmente los que venís de fuera y que habéis dado también lustre al curso. Sin más, para poder cumplir el horario del curso y no quitarle a Ignacio, que le he liado también para que venga aquí. No te voy a quitar nada porque lo que tú digas es mucho más interesante que lo que yo pueda decir. Pues ahora le corresponde hablar a Ignacio Picatoste, un amigo y compañero, el presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, sobre la Asociación de Juez y Política Judicial. Cuando le llamé y hablé con él, dice, ¿qué voy a decir yo? Digo, pues bueno, lo bien que lo hacemos las asociaciones judiciales. Bueno, y si quieres decir lo malo, también a veces hacemos cosas malas. Pero particularmente yo creo que la Asociación Profesional de la Magistratura, que creo que no lo he dicho, pero yo llevo perteneciendo a ella pues ya unos cuantos años, como él y como muchos de los que estáis aquí, creo que somos una asociación abierta, creo que somos una asociación crítica, con el gobierno que lo hace mal. Si es del PP, es del PP, y si es del PSOE, es del PSOE. Pero no voy a hacer yo el discurso. Simplemente quiero hacer una breve reseña, porque quiero además agradecer a todos los que habéis venido y a cada uno de los que os presento, pues destacar pues vuestro brillante currículo y vuestra brillante trayectoria. Concretamente, Ignacio, aparte de ser amigos y compañeros, eso sí, no me suele coger el teléfono cuando le llamo, pero luego me llama y tenemos unas buenas conversaciones, pues entró en la carrera judicial en el año 1990, ha estado destinado en Lalín, en San Sebastián, en Ferrol, ha estado en el Juzgado Penal de La Coruña, ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de La Coruña con competencia especializada en materia de violencia de género, y desde el 24 de julio del año 2019 es presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, y creo que le eligieron con 17 o 18 votos, creo. 17 votos, que como ayer hablaba de otro compañero, con el presidente de la Sala Tercera, ahora ya es inimaginable, bueno, pues no por hacer nombramientos, pero que se llegase a ese nivel de consenso, pues demuestra su valía y su capacidad. También ha llevado mucha actividad gubernativa, como ya he comentado, desde un punto de vista de miembro de la Sala de Gobierno, creo que lleva 15 o 20 años como electo y luego nato. También ha llevado mucha actividad de carácter de formación, como es actividades de director de cursos, de ponencias, pero también quiero destacar otra cualidad, y es que es el secretario general, si no me equivoco, actualmente del Comité Ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura. Y lo destaco porque, hablando con algunos de los compañeros, yo creo que la sociedad civil se tiene que mover, y la Asociación Profesional de la Magistratura, pues somos en parte esta sociedad civil que tiene que seguir empujando y tiene que estar presente para que se vaya mejorando. Y sin más, para no alargar, le doy la palabra a mi amigo Ignacio para que nos ilustre con la guinda que va a poner al curso, luego posteriormente con Reyes. Muchas gracias. Yo quiero hablar mucho. Ahora se me oye. Yo quiero hablar mucho. Lo que pasa es que hay un pequeño problema. Hablar de esto, el último, o el penúltimo, mejor dicho, ¿no? En una posición transitoria, cuando ya se ha dicho casi todo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista, por así decirlo, asociativo en las jornadas anteriores, resulta muy difícil, ¿no? Yo no sé a quién de los presentes le comentaba ayer que esta intervención es un poco como los tipos, a Jacinto creo que se lo decía, como los tipos penales de refugio, ¿no? Cuando ya no tenemos nada más que regular y queda alguna puerta abierta, metemos y todas aquellas conductas y todos aquellos casos en los que, fuera de lo anteriormente expuesto, pues esta intervención más o menos va a ser una intervención de refugio, basada en tres ideas esenciales. Primero, un contenido histórico. No podemos saber o no podemos hablar de asociaciones judiciales y de política judicial si no conocemos la historia del desarrollo del Poder Judicial en España, tanto como estructura gubernativa, como ejercicio de la potestad jurisdiccional, como con las correspondientes derivadas asociativas que ha tenido desde 1980 hasta hoy. Son 50 años que nos dan una amplia perspectiva
que algunos, como el caso de Ángel Calderón, han vivido con plenitud y que otros nos hemos incorporado gradualmente a ese tren en determinados momentos, lo cual nos da perspectivas diferentes. Y una segunda premisa, que es la de que, claro, hablamos de política judicial y el concepto de política judicial es un concepto muy engañoso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que va a pensar todo el mundo es los jueces hablan de política, ergo los jueces hacen política, les interesa la política o actúan o intentan actuar como elementos de intermediación o como un poder decisorio en política. Vaya por delante que no ese es el concepto con el que nos vamos a manejar. La política judicial no es la política fiscal, no es el desarrollo de unas técnicas extractivas de renta para distribuir a determinados grupos de presión en función de criterios políticos. Es la idea de cómo se gobierna un poder del Estado y cómo a través del gobierno, del autogobierno, como veremos más adelante, que es mi planteamiento y creo que el planteamiento común a una inmensa mayoría de la carrera, se pueden afrontar las necesidades internas y externas de un servicio a la ciudadanía como es la Administración de Justicia. Pero esto es el aperitivo, porque esto tiene que empezar por el principio y es por agradecer a Juan Ángel, primero, el que me haya traído aquí. Juan Ángel, sabes que el año que viene, si quieres traerme, cuenta conmigo hasta para recoger las sillas el último día. Con lo cual, te quedas implícitamente obligado con esto. Y segundo, gracias por tu perseverancia, que es una gran virtud cristiana, que por tus continuas llamadas, por tus continuos correos siempre desatendidos, no por una cuestión de falta. Bueno, quiero decir, cuando me decías, oye, si no te doy de baja, si no te pongo, si no sé qué, entonces cuando contestaba, ¿no? Un día, ponte de una vez. Pues te contestaba. Los amigos, gracias por tu inmensa paciencia. Y después a vosotros, gracias por... Parezco Miguel Ríos, pero gracias por estar ahí. No, pues gracias por estar ahí, porque el 30 de julio aguantar una cosa de estas, aunque sea en este marco incomparable, ¿no?, solamente ensombrecido por el Pazo de Marián y sus actividades veraniegas, pues hay que tirar, hay que barrer hacia casa, ¿no? Entonces, es francamente no voy a decir un esfuerzo, un depósito de confianza o de esperanza en cualquiera de los intervinientes, que en mi caso es más que posible que se vea defraudado. Otra cosa, si hay cualquier cosa que os suene rara, que no explique o que creéis que necesita un desarrollo, una explicación complementaria, interrumpidme. No me gusta el término sudamericano de conversatorio, pero creo que en algunos supuestos, cuando no es una exposición de rigor técnico, cuando no es una lección magistral, cuando es un compartir de análisis, experiencias, creo que puede ser incluso hasta útil. Bien, asociaciones judiciales. La primera pregunta, ¿por qué existen las asociaciones judiciales? Todos sabemos que hay un mandato legal, pero ¿a qué obedecen? ¿Qué buscan? ¿Por qué tenemos asociaciones judiciales? Anticipo la primera cuestión que ya saldrá más adelante. No comparto el mantra de por qué tenemos asociaciones judiciales y por qué no tenemos una asociación judicial que nos beneficiaría a todos. Como veremos, la evolución histórica nos ha desgajado de ese concepto de asociación única. Y segundo, creo que las diferentes sensibilidades de la carrera judicial, aunque tengan muchísimos puntos en común de base y de planteamiento, tienen también sus suficientes diferencias como para que existan asociaciones judiciales diferentes con respuestas distintas o con sensibilidades más o menos extremadas respecto a determinadas cuestiones que se nos plantean como poder judicial, tanto en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional concreta como en el ejercicio de una estructura gubernativa. Primera cuestión, todas las personas tienen la voluntad natural de asociarse. Lo vemos todos los días. Cuando salimos de aquí no nos vamos cada uno a nuestro lado, quedamos para cenar, para dar una vuelta, para vernos o para lo que sea. Con lo cual, el asociacionismo es un elemento consustancial al ser humano, es parte del zoón político aristotélico, ¿no? En cuanto al aspecto profesional, hombre, todo colectivo profesional tiene unas inquietudes comunes, con lo cual es lógico que vertebre algún mecanismo de representatividad, de planteamiento de esos intereses comunes. Segundo, en el caso concreto del Poder Judicial, hay una reivindicación imprescindible que es la de tener carta de naturaleza propia frente a los otros dos poderes del Estado. Con lo cual, las asociaciones, dejando aparte sus órganos de gobierno constitucionalmente establecidos, las asociaciones tienen una obligación legal y moral de velar dentro de esos principios constitucionales, de esos valores constitucionales, de su promoción, aceptación y difusión, de mantener
una línea clara de defensa de la independencia judicial, o por lo menos yo no interpreto de otra forma la labor de las asociaciones judiciales. La idea de independencia es consustancial al ejercicio de la potestad jurisdiccional, es consustancial al gobierno de los órganos jurisdiccionales desde el punto de vista del Consejo, de las salas de gobierno, de cualquier otro tipo de órgano gubernativo. Y las asociaciones están para velar, para ser los cancerberos de esta independencia. Que no es que los demás no la respeten, que no es que las demás no la sientan, que no es que los demás no la compartan, que es que los demás no lo promuevan. Pero en el propio ADN del movimiento asociativo, en su propio origen, está esa defensa de la independencia judicial, como ya veremos más adelante. Y tercera, y para mí más importante, que ayer no sé por qué salía en la cena cuando lo comentábamos, que es la idea de vertebrar, integrar y acoger a los miembros de la carrera judicial. Las asociaciones judiciales, como voy, como siempre, perdiendo el hilo de las notas que traigo escritas, voy a anticipar una conclusión. Las asociaciones judiciales son la vacuna, ahora que está tan de moda, lo que nos puede dar la inmunidad y lo que nos lo dio en su día en algunas situaciones muy concretas frente al populismo, al chavismo, al hombre providencial, a la interlocución única y al caudillismo en la carrera judicial. La carrera judicial tiene unos cauces de representatividad, tiene unas asociaciones que vertebran esa representatividad, ese vigor en el planteamiento de reivindicaciones, esa, por así decirlo, continuidad en la elaboración de mensajes, de líneas de trabajo, de actuación, que trascienden lo que es un momento concreto de explosión, de liderazgos episódicos o de cualquier otro tipo de actuación. De ahí que, con independencia de que siempre se nos diga la asociación más numerosa es la de los no asociados, yo no he oído a nadie responder que el partido político más numeroso de España es el de los no afiliados. Entonces, esa idea hace que las asociaciones superen el propio entramado de actuación para sus asociados, en cuanto en muchas ocasiones, reivindicaciones, comunicados, actuaciones en sala de gobierno, recogen un sentir y pulsan un sentir general de la carrera. Y después son un mecanismo de integración y acogida. ¿Por qué? Porque todo el mundo que pertenece a una asociación conoce a alguien de esa asociación, comparte experiencias con alguien de esa asociación, igual que con sus compañeros de al lado, recaba información, se siente acogido y al mismo tiempo los que se incorporan a la carrera encuentran un marco en el cual pueden tener conciencia de lo que es la labor de juez. Yo no sé si ser juez es un oficio, no lo sé. Sé que yo el otro día me mandaba Jacinto una providencia firmada por mí en el año 92, creo, ¿no? Y lo primero que le dije fue, espero que haya prescrito lo que haya puesto ahí, porque sabe Dios lo que yo, en pleno uso de razón y creyéndome un gran juez, la mamarrachada que habría puesto ahí, o sabe Dios en qué términos me había pronunciado. El oficio de juez se aprende, y se aprende por la tradición en el mejor sentido, ¿no? Por el traspaso del saber de uno a otro, ¿no? No vamos a entrar ahí en teorías del título del modo y cosas de estas, ¿no? Pero se aprende así. Entonces, el elemento asociativo para eso es fundamental. Antes se decía, no, es que uno es lo que es su preparador y el su preparador es el que va a eso, y por hoy ha cambiado y esas relaciones ya no están tan personalizadas. En el marco asociativo se consiguen y se desarrollan. Y un juez que está en Vilanova y la Geltrú puede sin ningún problema tener acceso a información, consultar, hacer gestiones, recabar información a cualquier otro juez de España o de su territorio, como se dice ahora, que esté en su misma asociación. Es un factor de integración de primer nivel. ¿Críticas a las asociaciones? Sabemos que son las de siempre. La usurpación de funciones o el doble poder. Yo recuerdo siempre, creo que estaba Jacinto además presente en ese momento, y si no lo estaba, poco faltaba cuando... No estaba Jacinto, miento. Cuando yo planteé estas cuestiones una vez y se me contestó directamente que las asociaciones judiciales habían tenido una política de colonizar el Consejo General del Poder Judicial y que eso se había acabado. No es así. Es decir, las asociaciones entran a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, tanto con vocales como con determinados puestos facultativos, igual que entran a presidir secciones de las audiencias provinciales o salas del Tribunal Superior de Justicia, porque hay asociados que actúan en ese marco y que solicitan esas plazas, las cuales se les conceden. Pero no era una voluntad omnímoda de establecer una trabazón como en las antiguas organizaciones anarquistas, de que la organización anarquista dominase el sindicato. No hay una intención
de imponerse una estructura asociativa frente a una estructura orgánica gubernativa. Eso es absolutamente ajeno a ello. Cuestión aparte es que por el hecho de ser asociado no se pueda deslegitimar ni cualquier petición ni cualquier nombramiento, cosa que cada vez estamos más acostumbrados y que sobre todo se usa desde fuera como un elemento en el que yo el otro día me quedé sorprendido en una mesa redonda en la que participaba, que un señor que es profesor de universidad, fue alcalde, dirigió un movimiento político, perdió unas elecciones, se reincorporó a su departamento universitario y ahora vuelve a pedir, que la tuvo anteriormente, la condición de magistrado sustituto, diga que las asociaciones judiciales son un elemento político de primer orden, un momento en el cual yo me quedé boquiabierto, ¿no? Porque dije, con ese currículum hablar de trastienda o de estructura o de control político resulta sumamente raro. Y en segundo lugar, mutatis mutandis, empezó después una encendida defensa de la democratización, de los controles a la carrera judicial, que yo, por amabilidad hacia nuestro anfitrión, no deslicé o no puse en blanco sobre negro con las estructuras universitarias, ¿no? En las cuales, pues también podría establecerse un cierto mecanismo que exceda del actualmente establecido. Bien, en cuanto a las asociaciones, todos sabemos que existe una regulación expresa de esta materia. Me voy a centrar no ya en el desarrollo constitucional, no en el 401 de la ley orgánica, sino en 3 puntos que para mí son esenciales del reglamento de asociaciones. Porque el reglamento de asociaciones de 2011, muy poca gente lo ha leído, lo ha consultado, pero no lo ha leído. Yo reconozco que me lo leí cuando salió, me lo volví a leer cuando me presenté a la presidencia de la audiencia y me lo he repasado para esta intervención. Y tiene para mí 3 elementos esenciales que son los que en el fondo hemos promovido siempre las asociaciones, todas, nosotros especialmente, digo nosotros al referirme a la PM porque en buena medida yo no puedo deslindar mi vida personal de mi vida judicial y mi vida judicial de mi vida asociativa. Están perfectamente integradas y no actúo como un ente esquizofrénico en el que sea una persona distinta en cada momento, ¿no? Entonces, en el reglamento de asociaciones hay un artículo, aparte de hablar de transparencia y todas estas cosas tan en boga ya en esa época y que ahora han alcanzado una condición ya de consustanciales a cualquier actividad grupal, nos habla de un instrumento de expresión y defensa de los derechos de jueces. Primera cuestión que nos plantea esto. Segunda cuestión. Son un elemento de relación con el Consejo General del Poder Judicial. Y tercero, son esenciales en cuanto a la elaboración de estudios e informes. Bien, sobre estos 3 pivotes prácticamente se mueve una gran parte de la actividad asociativa. ¿Por qué? Porque el instrumento de expresión y defensa de derechos va mucho más allá de la defensa de los derechos particulares. Los logros que se han obtenido desde las asociaciones judiciales en su conjunto, o bien, en nuestro caso, desde la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando ha formulado determinadas reclamaciones, son consolidación de derechos de los jueces. En nuestros tiempos, la función jurisdiccional no estaba tan unida al ejercicio de unos derechos, por así decirlo, laborales, sociales o como queramos interpretarlos. Es decir, en nuestros tiempos, cuando aprobábamos la oposición, se nos decía bienvenidos a un sacerdocio laico, ¿no? Y todas estas cosas, y nos contaban unas historias que hoy por hoy han decaído. ¿Por qué? Porque las promociones que se han incorporado después, sobre todo en los últimos 20 años, exigen unas condiciones determinadas para prestar su trabajo para ejercer de forma concreta la potestad jurisdiccional y que no suponga una carga a mayores de responsabilidad, una merma de sus derechos que podría tener cualquier otro tipo de persona que tiene una actividad laboral, ¿no? Segundo, la relación con el Consejo General del Poder Judicial. Claro, las asociaciones la carrera tiene un órgano de gobierno y las asociaciones no pueden permanecer al margen de él. Otra cosa es como con cada consejo o con cada directiva de asociación se desarrollan con mayor o menor intensidad esas relaciones. Pero esa relación es una obligación establecida por ley. No es un capricho o no es una sumisión. Y no tendría que entenderse en esos términos. Es decir, yo creo que hoy por hoy, yo hace mucho que dejé el derecho civil, pero en mis tiempos existía el principio de buena fe.
Creo que por eso se ha abandonado, ¿no? Y todos presumen que los consumidores son unos señores a los que están en permanente situación de engaño, ¿no? Y que los asaltan por las esquinas y que no tienen voluntad propia, actúan como zombies en un mundo de, no sé, unos términos ingleses que Jacinto domina mucho mejor que yo y que podrías poner, pero que actúan así. Entonces, ese principio de buena fe, con independencia de trabas, con independencia de todo eso, tiene que actuar de forma evidente. En cuanto en esta relación, el reglamento, como todas las normas, es una herramienta flexible. Va a depender del consejo que esté y del uso que quiera darle. El protagonismo, la presencia, la influencia de las asociaciones en la recepción de sus propuestas va a estar siempre condicionada por el recorrido que se le dé desde el Consejo General del Poder Judicial. Y desde luego esa labor de consulta y difusión que muchas veces los ministerios, los sucesivos cambios ministeriales han abierto, en determinadas ocasiones se quedan en nada, en un mero trámite para dar una mayor, por así decirlo, sensación de respaldo a todas estas intervenciones, trámites de publicidad que se dan y que se quedan en agua de borrajas, porque por mi experiencia personal, yo la última vez que participé en uno, se me dijo que se había leído un informe que habíamos mandado de 40 páginas y cuando hice mención a 2 puntos, debía ser que en uno había fallado la impresora y en otro se debía haber superpuesto en otra hoja, porque mi interlocutor, francamente, no es que manifestase una absoluta ignorancia sobre esas propuestas, es sencillamente que ni se las había leído. Asociaciones e independencia judicial. Evolución histórica, porque esto es muy importante. Es decir, hay una frase de Gaulle que a mí me persigue, y me persigue en estos tiempos de divorcio cada vez más. Yo creo que el lenguaje es un sistema de citas. Es decir, nadie habla, nadie es original hablando ni exponiendo. Es decir, son cosas que se te han quedado ahí, ¿no? Y la memoria es como los que tienen perro dicen que los perros son muy listos porque les tiras un palo y van y te traen el palo. Eso es mentira. El perro ve que tiras una cosa, ve hacia dónde va y trae una cosa parecida a lo que te ha visto. Por eso en todas las películas de policías y en todas las estas de detectives, el perro aparece con un hueso cuando le han tirado un palo, ¿no? Se descubre el cadáver y empieza la investigación. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, cuando empiezas a dar vueltas te vienen frases a la cabeza que has leído, que has usado, y el otro día con esto había una frase de Gaulle que, como decía, a veces me persigue, que es que toda política digna de ese nombre tiene que basarse en dos pilares. Primero, un cierto sentido de la historia, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Cómo pasa? Y segundo, el respeto a la verdad. Mercancía muy difícil de encontrar en estos tiempos de tribulación, pero bueno, intentaremos buscarla. Sobre este elemento histórico es sobre el que tenemos que basar nuestra perspectiva de las asociaciones judiciales. ¿Por qué? Porque aunque la Constitución la reconoce, el legislador ya tuvo un cierto resquemor desde el principio hacia el asociacionismo judicial y hacia la independencia del Poder Judicial, porque el asociacionismo no es más que esa vertebración o un elemento básico para la vertebración de esa independencia judicial. ¿Por qué? Porque en la Constitución se reconoce, pero al mismo tiempo en la Ley Orgánica del 80 se establece un mecanismo de elección del Consejo básicamente calcado o transmisión exacta de la previsión constitucional. ¡Ay, amigo! Pero esa regulación del Consejo, un ministro, que en aquella época había un ministerio muy curioso, claro, la mayoría de los asistentes son muy jóvenes y los que somos tan mayores para recordar eso intentamos disimularlo, ¿no? Pero había un ministerio que se llamaba del Desarrollo Legislativo, que era un ministro que ha escrito recientemente, un exministro que ha escrito recientemente sus memorias y que confiesa que como ministro del Desarrollo Legislativo está muy contento con el estatuto del Ministerio Fiscal que se hizo y con otras leyes, pero que la ley del Consejo del 80 nunca le gustó del todo, porque dejaba a los jueces un margen para la bulla que un espíritu prusiano como el suyo no acababa de... Y era un ministro del CD, ¿eh? Repartamos méritos a todo el mundo. Entonces, y de hecho esa ley se aprobó tan rápido, confiesa él, porque había que designar 2 magistrados del Tribunal Constitucional, cuya ley entraba en vigor casi en paralelo. Entonces había que constituir el Consejo rápido para que el Consejo se reuniese y nombrase 2 magistrados del Constitucional. No se hizo la jugada de vamos a constituir el Constitucional y los 2 magistrados del Consejo ya vendrán cuando esté una ley hecha a nuestro gusto. Esa ley no fue a su gusto, pero se aprobó y funcionó durante 5 años razonablemente bien en el escenario histórico que todos sabemos, es decir, una mayoría de lo que se llamaba en aquella época conservadora, eran épocas de asociación única todavía, y un cambio brutal
en el panorama político a partir de la mayoría absoluta del Partido Socialista del 82. De la mayoría absoluta del Partido Socialista, sí, lo dije bien. Vale. Entonces, ese pozo de desconfianza a los jueces venía inspirado por dos motivos. Nuestra Constitución es tributaria de las grandes constituciones de después de la Segunda Guerra Mundial. Keynesismo, reconocimiento de derechos de aplicación inmediata y directa, y sobre todo creación de unos órganos extraños que la gente no le veía su utilidad, ¿no? Recordemos que el Consejo Económico y Social no sé cuántos años tardó en constituirse y en formarse, pero es una previsión constitucional de desarrollo no tardío, no me atrevo a decir innecesario, pero prácticamente yo no veía manifestaciones clamando porque se constituyese el Consejo Económico y Social delante de la puerta de la Moncloa. Entonces, esa desconfianza nace de dos fuentes. Primero, no había tradición jurídica española porque la ley orgánica provisional, que como todas las leyes provisionales son las verdaderamente buenas, porque resistió democracias, dictaduras, existió durante 110 años en vigor, la de 1870 de Montero Ríos, no establecía ese criterio de independencia como tal, estableció un Ministerio de Justicia extraordinariamente poderoso, todavía. Y bueno, había unas actuaciones que no había consejo, no había nada, pero quedaban desde el punto de vista gubernativo, realizándose en el marco estrictamente judicial. Segunda cuestión, había un ansia depurativa de la carrera judicial. Es decir, en esa época, la gran coincidencia doctrinal entre los historiadores era que no habían arraigado las democracias en Europa durante el periodo de entreguerras porque no se había depurado el poder judicial. El ejemplo arquetípico era Alemania, todos lo conocemos, con las diferencias en las condenas o en los procedimientos civiles por intromisión o por vulneración del derecho al honor, en los cuales, cuando se producían las condenas a socialdemócratas y a comunistas, eran extraordinariamente altas. Cuando se producían a miembros de los partidos del arco central de Weimar, los demócratas, el Centrum, el DVP, todo esto, eran normales, y cuando se producían hacia miembros del partido del Deutsche Volkspartei, National Volkspartei, el partido monárquico, del nacionalsocialista después, eran extraordinariamente benévolas. Y eso se consideró por los historiadores como un elemento que perturbó ese factor. Esa desconfianza histórica existía, y existía también la desconfianza de que teníamos un Tribunal Supremo, unos órganos superiores que estaban constituidos por señores muy mayores a los que no les iba a entrar la democracia en la cabeza. Llamada al efecto, es decir, la sala del Tribunal Supremo, la sala segunda, que agravó las condenas a los magistrados, a los militares condenados por el intento de golpe de Estado, como se dice, intento de golpe de Estado fallido. O sea, un intento exitoso sería francamente llamativo, ¿no? Pero bueno, es decir, en español es un término muy redundante, ¿no? Es un idioma muy redundante, muy simpático para eso. Entonces, fue un gobierno de UCD y una sala compuesta por magistrados que habían jurado las leyes fundamentales, a los que no les tembló la mano en agravar las condenas impuestas inicialmente. Con lo cual esa idea se quedaba fuera de tiesto. La rebelión lo había desmotivado. Segundo, hay un elemento que es el de la discrepancia entre que ya se inició y todavía sigue ese criterio de las mayorías sociales con reflejo en las mayorías de los órganos de gobierno del Poder Judicial. A partir de 1983 es cuando empiezan a producirse las corrientes que después dan lugar a escisiones y que después dan lugar a nuevas asociaciones en lo que era hasta esa fecha la Asociación Judicial Única. Hay un magnífico artículo que todavía estoy esperando la segunda parte de Ángel Calderón, creo que solamente está publicada la primera, que me corrija Ángel si me equivoco en la ley, pediremos, no te preocupes. pero es un magnífico artículo que es aparte de un cúmulo de datos, es muy ameno de leer, acumula una cantidad de datos extraordinarios y explica muy bien el proceso por el que se va produciendo, no la palabra no es descomposición, la disgregación de determinados elementos de la Asociación Única, que sigue siendo la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación matriz y mayoritaria entre los jueces. En ese momento, las corrientes que se proponían y las exigencias que se planteaban ya no eran solamente desde el punto de vista de cuotas de representación asociativa, eran, bajo una única sigla, establecer portavocías distintas, corrientes con portavocías distintas, con estructuras diferenciadas, con postulados diferenciados e incluso, creo recordar, si no me equivoco, con cuentas corrientes propias, lo cual me parece que es una forma de funcionamiento un poco extraña, pretendiendo una unidad
judicial. Llega después de esto la Ley Orgánica del 85. No voy a entrar en calificar ni adjetivar esa Ley Orgánica. Fue una Ley Orgánica que se demostró fallida, porque sirvió como elemento de laminación a la asociación de jueces que se había quedado, o a la asociación principal de jueces, que se había quedado fuera de ese acuerdo y que había estado amparando en buena medida y sustentando la actuación de ese consejo que presidía Federico Carlos Sáenz de Robles, que planteó ante el Tribunal Constitucional el conflicto de atribuciones, que se resolvió en sentencia de 17 de abril del 86. Estamos hablando de una ley que entró en vigor en el 85. Con lo cual, la sensación de urgencia y de poco y de trabajo del Constitucional para resolver esta cuestión en menos de un año dice mucho en su favor, ¿no? Y después la sentencia 108 del 86 que avala el sistema de elección. ¿Qué ocurre? Que seguimos dando la turra. Es decir, hubo 10 años de sequía absoluta para la Asociación Profesional de la Magistratura, en la cual la asociación estaba extramuros del sistema. La asociación tuvo que hacer una reflexión interna muy dura, porque, claro, no podíamos caer en una, o no se podía caer, yo en aquel momento todavía estaba estudiando, con eso, la carrera todavía con eso os digo todo, pero no se podía caer en un alejamiento total de la actividad institucional, al estilo de los donatistas africanos que se negaban a recibir los sacramentos de aquellos sacerdotes que hubiesen pecado, ¿no? Porque claro, una vez que había pecado ya había perdido el contacto con Dios, hasta que al final se quedaron sin sacerdotes y tuvieron que hacer un concilio para rectificar ese criterio. Ni podíamos al mismo tiempo dejar de renunciar a lo que era nuestra premisa inicial, el autogobierno de los jueces. Entonces, gradualmente la asociación fue recuperando esta postura sin renunciar a ninguno de sus postulados. Volvió a entrar en el Consejo, volvió a ser, iba a decir a ser admitida, no es la palabra adecuada, volvió a contar y a tener representación en el Consejo, y esta situación fue evolucionando gradualmente porque la asociación consiguió el único avance real que se ha conseguido en esta línea, que fue la modificación de 2001, en el cual, aunque el sistema siguiese siendo parlamentario, ya no era directamente parlamentario. Había unos criterios internos de jueces que modulaban un poco esa situación. A partir de ese momento tuvimos otro pendulazo con la Ley 4/2013. Claro, el sistema actual de composición del Consejo es ese, y el sistema actual de composición del Consejo mantiene una apariencia de intervención asociativa, pero muy limitada después, claro, en cuanto a su ejercicio, todos lo sabemos. Y a partir de ese momento se produce un segundo punto de inflexión, que es que ante esta reforma ya no es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya no solamente el Grupo Greco, es la sensación social generalizada es que hay que retomar este argumento. Y entonces esta línea de trabajo de la elección de los vocales por parte de los jueces. Y es cuando se produce para mí un hecho relevante, que es el acuerdo de 16 de junio del 17, en el que todas las asociaciones, por primera vez, incluyendo las que habían sido las grandes beneficiarias del sistema introducido por la ley, la que había sido la gran beneficiaria del sistema introducido por la ley del 85, o aquellas que aspiraban a serlo y no lo fueron, vuelven a asumir y hacen suyo el compromiso de la elección de vocales por los jueces. En cuanto a esta cuestión de la política, del autogobierno, a ver, yo creo que las asociaciones tienen que tener claro una cosa, y aquí ya entramos en el terreno de la obsesión personal, ¿no? Pero como decía antes Juan Ángel, yo entré en 2004 en la sala de gobierno, o sea, ya son años, ¿eh? Y he pasado por presidentes interinos, presidentes accidentales, presidentes en funciones, presidentes intervencionistas, presidentes presidencialistas, presidentes de lo social, presidentes de lo contencioso, o sea, todo lo que haya podido pasar por la carrera judicial lo he conocido yo en la presidencia del Tribunal Superior como miembro de la sala de gobierno. Y yo creo que la gran labor de las asociaciones en este momento se tiene que centrar en los elementos verdaderamente representativos de la carrera, que son las salas de gobierno y los decanatos. ¿Por qué? Porque el sistema del Consejo nos da o nos permite tener un cierto grado de representación y de relación, pero donde se mide verdaderamente qué representa cada asociación son las elecciones directas, libres, un hombre, un voto, y un voto para un puesto concreto, con listas abiertas en sala de gobierno, con candidato único en las cuestiones de los decanatos.
No voy a darle más importancia a una frente a otra. Solamente voy a hacer una llamada a favor de las salas de gobierno por una razón. Porque en las salas de gobierno es el único órgano en el que está representada toda la carrera. Esa es una razón que nunca se me escapa. El decanato lo votan los jueces unipersonales. No hay luego los magistrados de la audiencia, los magistrados del TSJ están ayunos de esa representatividad. Tiene una circunscripción concreta, mientras que la otra tiene todo el ámbito del Tribunal Superior de Justicia. Y es ahí donde confluyen diversas perspectivas territoriales, personales, profesionales, que pueden ser tremendamente enriquecedoras y yo creo que de hecho lo son. Pero bueno, entonces, en este elemento de representatividad, claro, ahí es donde podemos hablar de poder judicial, de política judicial y de ejercicio. Mi madre, un dinosaurio volador. Es una mariposa. Bueno, es inofensiva. porque no tengo gafas. Es inofensiva. No ¿Y cómo lo entendemos esto del autogobierno? Porque claro, muchas veces se dice que el autogobierno de los jueces es un elemento corporativista. Yo no creo en el corporativismo de la carrera. Yo no creo que exista una situación en la que los jueces tengan ni busquen una situación de privilegio frente a la sociedad, ni busquen una situación de privilegio entre ellos mismos eludiendo cualquier tipo de responsabilidad. Tenemos elementos suficientes de control internos y externos para evitar esas situaciones. ¿Cómo entendería yo la idea de autogobierno? Que vuelvo a decir lo mismo, la sentencia constitucional esta de 29 de julio dice que, bueno, que no hay autogobierno de los jueces, que lo que hay es una serie de competencias. Claro, esto es un reflejo de lo que se llama, antes se llamaba la razón de Estado, pero eso ya ha quedado para Richelieu y ahora se usan otros nombres más sutiles, ¿no? Más adecuados a la época en la que nos movemos. Que hay una serie de cosas que el Ministerio y el Gobierno no se pueden quedar porque arrojarían una sombra de duda sobre la imparcialidad y esas migajas se las puede llevar el Consejo General del Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que haya un autogobierno de los jueces y una autonomía plena. ¿De dónde sale eso de que los tres poderes tengan un... A ver, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto? ¿Dónde sale? Pues hombre, sale una lectura de la Constitución y de una cierta perspectiva en cuanto a lo que es un Estado social y democrático de derecho y a lo que es un cierto respeto hacia las instituciones representativas y liberales. Para mí esta idea del autogobierno es muy fácil de explicar. Sería una capacidad autónoma, es decir, no dependiente de gobiernos, de parlamentos de forma directa y plena para adoptar un conjunto de decisiones que resultan necesarias para el ejercicio independiente de la función constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, tanto en los medios necesarios para ello, lo cual nos llevaría al siempre espinoso asunto de la autonomía presupuestaria, que es el verdadero caballo de batalla por el que el Poder Judicial siempre va a estar en una permanente tensión o en una permanente posición secundaria, como en cuanto al ejercicio de la potestad jurisdiccional. Claro, esa idea de autogobierno la tenemos que interiorizar como asociaciones. No nos sirve intentar representar a los jueces, no nos sirve intentar... la carrera judicial no se parece en nada a la carrera en la que yo entré. Yo tomé posesión de la primera oposición con 25 años, tuve mucha suerte, fui un mediocre estudiante universitario, pero decían que era muy buen opositor, debe ser porque soy medio Asperger y cuando me pongo con algo me lanzo, ¿no? Y tuve muchísima suerte, ¿vale? Con 26 años estaba trabajando. Claro, en aquella época nadie tenía un teléfono del presidente del Tribunal Superior, nadie llamaba al presidente de la audiencia. Es decir, si llamaba el presidente de la audiencia, poco menos que te ponías de pie en la mesa y te ponías firme. Ahora, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, su móvil y su teléfono directo los tiene cualquier juez de Galicia y le llama cuando tiene un problema o incluso cuando no tiene un problema, cuando quiere hacer una consulta que podría verificar de otra forma. Son situaciones muy diferentes. No había una preocupación por los derechos laborales, si usamos ese término, que ahora no existe. Antes te daban una prórroga de jurisdicción, llevabas, como llegué yo a llevar durante una semana, Caldas, La Estrada, Lalín, y me iban a meter también, ¿cuál es el siguiente? Cambados. Puede ser, ¿no? El siguiente en la línea, y alguien dijo que no, hombre, que eran muchos kilómetros para llegar a un levantamiento.
Entonces, claro, nadie protestaba por eso. Llevabas 3 partidos judiciales o 4 y sin problemas. Eso hoy por hoy es impensable. La libranza después de las guardias, ¿qué es eso? Salir de guardia era un triunfo. Cobrar las guardias, ¿cómo? Un montón de pequeñas cuestiones que se han quedado ahí en el camino. Claro, en este sentido, volviendo a esta idea de la representatividad, de las salas de gobierno, que es una cosa que me interesa muchísimo, hay una peligrosa tendencia, peligrosa desde mi punto de vista, pero yo también he oído a juristas de mucho más lustre y que ocupan puestos mucho más relevantes que cualquiera que yo pueda soñar aspirar o pueda aspirar en mi vida, que lo que voy a decir es una herejía, porque claro, el que las salas de gobierno tenga que tener un componente esencial en la representatividad conseguida por vía electoral, no empece, no es contrario a que existe otra legitimidad basada en el nombramiento del Consejo. Son fuentes de legitimidades distintas, pero son legitimidades legales de la misma naturaleza. Ahora, no se puede pretender hacer de menos a los electos frente a los natos. No se puede pretender equilibrar los resultados electorales a través de los nombramientos discrecionales, como da la sensación que se pretende algunas veces. Es decir, el equilibrio se basa en el acuerdo entre los miembros de un órgano administrativo colegiado, que no es otra cosa la sala de gobierno. La sala de gobierno es un órgano colegiado en el que hay que unar voluntades, en pleno, en comisión, pero hay que unar voluntades. Y no se puede intentar corregirlo a través de formar mayorías con natos frente a electos, con unos frente a otros, con todo lo demás. Y desde luego, ¿qué es lo que se busca hacer? Si queremos pluralismo, si queremos participación, tenemos que aceptarlo ab initio con los resultados electorales. Es el elemento esencial, ese de la representatividad. Y ahí es donde las asociaciones tenemos nuestro elemento esencial. Es decir, si representamos a los jueces, no podemos, desde mi punto de vista, o no se debe, en una sala de gobierno, aceptar que se entre en la gatera. Yo he estado en las dos posiciones, ahora soy gato, con lo cual puede parecer que hablo como un esquizofrénico. No se puede aceptar que entremos como elementos de menor nivel o de menor cuantía en cuanto a electos. Es decir, no, incluso es más, en la comisión la paridad también existe entre natos y electos, con lo cual no hay elemento legal, no hay elemento argumental, no hay elemento racional y no hay elemento moral que nos lleve a esa situación. Hay un estudio muy interesante que no voy a recomendar, pero es muy interesante porque a veces es necesario colocar el negro frente al blanco para apreciar la intensidad del blanco y la oscuridad del negro, ¿no? En el que un presidente del Tribunal Superior de Justicia, hoy ya jubilado, critica las salas de gobierno monocolores, porque dice que, claro, si las elecciones a sala de gobierno la ganan los miembros de una determinada candidatura, en este caso la AP, y aparte le nombra un electo, un nato 2 del Consejo del APM, ¿qué hace él como presidente si está siempre en minoría? Su solución es la siguiente: renovar cada año los electos para que vayan circulando y reducir la participación en la comisión, dejar el doble número de natos frente a electos, ¿no? Y después, por si esto fuera poco, propone también que para lograr una mayor agilidad en el funcionamiento de las salas de gobierno, el presidente tenga una facultad para crear equipos de trabajo extra sala de gobierno. Cosa francamente curiosa, porque llevamos años oyendo que se está externalizando lo público y que todo lo demás, y de repente la gran solución cuando uno está en minoría es llevarlo a un servicio externo, ¿no? Es decir, crear que el vocal delegado de esto no sea un vocal de la sala, sino buscarnos a alguien de mano que pueda llevar esta cuestión, que después además, curiosamente, lleva una segunda derivada en la que nadie repara. Ese señor, si va a rendir cuentas ante la sala de gobierno, le estás dando casi categoría de miembro de la sala de gobierno, aunque solamente tenga voz. Y segundo, si rinde cuentas externamente ante el presidente, está sustrayendo a la sala de gobierno de sus competencias. Con lo cual, vemos que el remedio a veces es mucho peor que la enfermedad, ¿no? Lo que sí es una cosa que yo siempre, a efectos de representatividad, creo que la representatividad no va unido a un mecanismo inercial, va unido a un mecanismo de eficacia.
ya me está dando patadas por debajo. Bueno, como somos amigos y tenemos confianza. Ya me está dando patadas por debajo. No, porque es que... Y dice que me quedan 5 minutos. Pues soy generoso. Pues oye, si quieres corto ahora... No, termina, por Dios. Y sigo en streaming. No, vamos a ver. La verdad es que no estoy hablando de nada de lo que tenía que hablar. Estás hablando muy bien, no te preocupes. Gracias, pero no de lo que tenía que hablar. Entonces, lo que os decía, desde el punto de vista organizativo o asociativo, a ver, yo ya no estoy, y espero no volver a estar en esa situación, pero cuando alguien se presenta a un decanato o a un cargo, tiene que presentar un balance de resultados y un proyecto de actuaciones. Y las salas de gobierno, en ese sentido, para los electos, son un marco ideal, porque tienes un plan a 5 años de trabajo. Durante 5 años, esos, en el caso de Galicia 7, en el caso del País Vasco 5, me parece que son, ¿no? En el caso de Andalucía 100.000, porque Andalucía no tiene una sala de gobierno, tiene un parlamento, con la cantidad de gente que tiene, pueden elaborar un plan a 5 años en el cual nuestro contrato con los jueces es este. Vamos a pelear por esto y los vamos a informar de lo que podamos conseguir y lo que no podamos conseguir. Bien porque no hemos conseguido o no hemos logrado convencer al resto de que esto es bueno, útil y necesario, bien porque nos han demostrado lo contrario o bien porque hemos hecho una promesa que al final es materialmente imposible. ¿Por qué? Pues porque el resto de los miembros de la sala de gobierno nunca coincide su mandato. Si os fijáis, el presidente de la audiencia de un sitio cesa, a los 2 años cesa el de otro lado, después hay que robar al presidente de la sala de contencioso y se produce un cambio continuo. Yo creo que esto es sumamente importante desde mi punto de vista, ¿no? Porque en muchas ocasiones las asociaciones parece que actuamos como decía antes, como un mecanismo de inercia. ¿Qué nos va pidiendo la gente? ¿Qué vamos haciendo? Y a veces es conveniente también asumir ese papel de representación desde un punto de vista de liderazgo. Esta es nuestra oferta. Díganos ustedes si les gusta, vótennos, propónganos ustedes lo que sea para ampliarla, para mejorarla, para debatirla, ¿no? Y que, por cierto, eso es una segunda cuestión. La actividad asociativa siempre tiene que estar presidida por el debate interno y externo. Es decir, ninguna asociación puede ser monolítica. Otra cosa es que una asociación esté fragmentada. Un reino dividido no puede perdurar, ¿no? Dice el Evangelio. Joder. Me siento tan raro haciendo citas religiosas que uno pierde la noción del tiempo con esto. Pues efectivamente una asociación, una carrera de su vida no puede perdurar. Pero sin embargo el debate es necesario, el debate nos enriquece, el debate evita que nos escleroticemos, el debate, no voy a decir que nos mantenga jóvenes porque eso parece para arriba, pero nos mantiene activos mentalmente y hace que nuestras posiciones cambien cuando tienen que cambiar. Es decir, las ideas, los principios, los valores pueden ser dos cosas: un sillón en el que presentarnos, acomodarnos, dejarnos llevar, o un trampolín desde el que proyectarnos, una base sólida que nos proyecte hacia adelante. Y yo siempre he sido partidario de la segunda, no de la primera. Dos cosas más desde mi punto de vista. Porque claro, tenía mucho más escrito sobre funcionamientos internos de las asociaciones, pero bueno, tampoco les voy a dar el trabajo a otros colectivos judiciales, ¿no? Y de propuestas. Pero sí hay dos cosas en las que querría insistir. Es decir, en este tiempo usar la expresión que queráis, cerco, ataque, desapoderamiento, lo que sea, al Poder Judicial, tanto como ejercicio de la potestad jurisdiccional concreta, como como gobierno de jueces y magistrados, yo creo que es importantísima la labor de las asociaciones desde el punto de vista externo, de relación con la sociedad, que también se le reconoce su propio estatuto. Las asociaciones judiciales pueden hacer una pedagogía que no pueden hacer los órganos oficiales. Pedagogía que es explicar por qué pasan las cosas, qué consecuencias puede traer, qué puede ocurrir si estas medidas se adoptan, qué puede ocurrir si esta legislación se aprueba, qué consecuencias puede traer esto, esta sentencia, cómo se puede o se debe o creemos que se tiene que interpretar. Eso es fundamental. Esa labor de comunicación social es una fuente de legitimación. Es
de legitimación para el Poder Judicial y de legitimación para las asociaciones judiciales. Porque también rompe un poco ese cliché de correa de transmisión de los partidos políticos, que es por lo que no me gusta la politización. Yo creo que eso no existe. De hecho, la Asociación Profesional de la Magistratura, cuando se habla de la renovación del Consejo del Poder Judicial, dice que son los partidos políticos los que tienen que ponerse de acuerdo. No dice que la culpa es de fulano, de zutano o de perengano. Nuestra asociación necesita, promueve, busca y ampara la solución de un problema gravísimo. Porque uno de los grandísimos problemas que tenemos, esto excede de política judicial, excede de todo, pero creo que es conveniente decirlo, y es lo que Francesc de Carreras llama el desbordamiento constitucional, lo que es en realidad el desapoderamiento general de cualquier principio de jerarquía normativa. Que levante la mano, yo lo decía ayer en la cena, y también me lo oyó Juan Ángel, que levante la mano hoy, si cogemos un juez de lo social, un juez de lo penal, un juez de lo civil, un juez de lo contencioso, y le decimos, a ver, aparte de las materias de la regulación legal, procesal, sustantiva, orgánica, etcétera, que afecta directamente al ejercicio del trabajo cotidiano, desde el punto de vista general, procesal u orgánico, que levante la mano el que sepa cuáles son las normas que desde marzo del año pasado están en vigor y rigen. Entonces esto es como el chiste aquel que hacía mi compañera, decía, si me preguntan en casa dónde está la fregona, por 1 millón de euros, tic-tac, veo pasar el tiempo, ¿no? Era un compañero muy mayor que ya está jubilado y que hacía ese chiste cuando ya evidentemente no se podía hacer. Pues así lo mismo, ¿no? Por razones obvias hoy no podría hacerlo. Entonces, esa sensación, antes las leyes, en los años, a principios de los 80, Miguel Herrero de Millón criticaba la creación legislativa de ese periodo sobre la base, ya acabo, sobre la base de que ese gobierno y ese parlamento tenían tan poca figura legislativa que en vez de las leyes, en vez de libros, títulos y capítulos, acabarían teniendo cachos, trozos y pedazos. Pues aquí tenemos una situación en la que hay un desborde legislativo por 50 vías distintas, por 50 maneras diferentes, en las que el desapoderamiento del Poder Judicial, la inseguridad en el ejercicio de la actividad jurisdiccional es tal que lleva a situaciones verdaderamente disparatadas. Por ejemplo, el ejemplo que todos sabemos, cómo se puede prestar el servicio adecuadamente si tú no sabes, porque con motivo de la pandemia del COVID, el régimen de los funcionarios que establece el Ministerio es uno, pero tu comunidad autónoma plantea otro y, milagro de milagros, aquellos que estamos en esas comunidades con la gestión transferida, no con la competencia transferida. Eso es otra cosa que hay que decir hasta enronquecerse. Se transfirió la gestión, no la competencia. La competencia sigue siendo estatal. Otra cosa es que el Estado no esté ni se le espere. Pero la competencia sigue siendo estatal, ¿no? Entonces, tengamos que aguantar también que, oiga, nosotros queremos ver nuestras medidas de seguridad en este edificio. Mire usted, el presidente de la audiencia soy yo, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado un protocolo, el Consejo ha dictado otro, y si usted quiere me desahucia de aquí. Pero yo no voy a dejar que venga un inspector de la Administración Autonómica a decir si las medidas que hemos tomado de prevención del COVID son válidas o no. Entre otras cosas porque yo he puesto los carteles, los he firmado, y me parece muy poco adecuado desde el punto de vista de mi prestigio profesional y personal que llegue después un tío y me cuña al lado con el visto bueno, diciendo que están bien, ¿no? Bueno, esto no sé qué venía, pero para acabar con este planteamiento, ¿merece la pena, tienen sentido las asociaciones? Sí. ¿Merece la pena estar asociados? Sí. Tienen sentido porque hoy por hoy son el único canal real que tenemos para expresarnos. Cierto que somos 5.000 y pico, que tenemos, como me dijo a mí un compañero una vez, somos 5.000 y tenemos el poder de presión que tenemos. Porque además nuestro poder de presión, como dijo Pablo Motos al día siguiente de la primera huelga de jueces, ayer hubo huelga de jueces, hoy las cosas siguen igual. No, siguen peor porque las sentencias que no pusiste ayer las estás poniendo hoy. Con lo cual tenemos que aprender de esas cosas. ¿Merece la pena? Sí. ¿Merece la pena que existan? Sí. Merece la pena porque son un elemento esencial de equilibrio dentro de la carrera. Ad intra, porque tener en cuenta que esa labor de representación y defensa se ejerce también ante nuestros propios órganos de gobierno, y ad extra, porque son un elemento
que siempre va a estar ahí para garantizar nuestra independencia y defender nuestra plena legitimidad. Legitimidad que tenemos de ejercicio porque la hemos ganado, que la tenemos de hecho, pero que en muchas ocasiones socialmente resulta una cosa que se difumina. Recordad siempre que en las encuestas, todo ciudadano que acude... ¿Qué piensa usted de la justicia en España? Que es muy mala. ¿Usted ha visitado un juzgado o ha ido a un juzgado, ha tenido contacto con una administración de justicia en los últimos 5 años? No. Pregunta, ¿usted la ha tenido? Sí. La evolución pasa casi un 60% de positiva. O sea, esa labor, si se difunde bien, y para eso están las asociaciones y para eso están nuestros órganos, deberían estar nuestros órganos de gobierno, tienen esa afiliación. Segundo, desde el punto de vista personal, es mucho más cómodo, mucho más seguro, mucho más agradable estar asociado, pero por la razón que sea. Desde luego no por pedir cargos. La asociación profesional tiene ahora 1.300 o 1.400 asociados, bueno, 1.300 y poco, 1.400. Evidentemente no hay 1.400 puestos de libre designación en España para satisfacerlos a todos. Nadie se asocia para tener un crédito. Nadie se asocia para tener un puesto. Si llega a eso, llegará. Y si no llega, no llegará. Y a lo mejor llega cuando menos te lo esperas y estás pensando ya en irte a casa. Y después una última cosa. No, que esto lo quiero... Te voy a cortar, ¿eh? No, no me vas a cortar porque voy a hablar de una cosa. Una frase que es... Esta sí que la tengo apuntada porque es demasiado redonda. Es una frase que tiene 35 años o 36 y que desde mi punto de vista resume lo que debe ser el objetivo de todas las asociaciones judiciales, y yo creo que debe ser el de la Asociación Profesional de la Magistratura, y que debe ser, por extensión, el de toda la carrera judicial, ¿no? Y que es, la justicia hoy es algo más que dictar una decisión justa, que dictar una decisión puramente técnica. A la justicia, a la actuación judicial, se le exige eficacia, transparencia, auctoritas y potestas. Es decir, estamos en un tiempo en que la ciudadanía ya no admite sentencias declarativas. Si se condena a alguien a prisión, la sociedad espera que esa prisión o ese elemento punitivo se materialice de alguna forma, no que se quede en algo que ya veremos después. Aquellos viejos abogados de pueblo que perdían las sentencias pero ganaban todas las ejecuciones porque convertían en un segundo pleito mucho más grave, ¿no? Y autoritas, porque la sociedad no parte de la base de que toda resolución judicial está viciada por condicionamientos sociales, mediáticos, políticos o personales. ¿Y qué hace falta para esto? Pues hace falta independencia judicial, con jueces jurídicamente técnicos, socialmente imparciales, políticamente neutros y económicamente suficientes. Económicamente suficientes ya sabemos que es una petición que hoy... No, un mantra no, eso es una aspiración que el día en que lo veamos de la suficiencia, pero que sí que recoge una necesidad que muchas veces estaba olvidada, que es la de que el juez, como persona, necesita una cobertura social y, por así decirlo, gubernativa y económica que amparen las especialidades que conlleva su propio trabajo. Yo he descubierto desde que soy presidente de audiencia que los domingos por la tarde son los mejores días para trabajar, y a veces incluso los domingos por la mañana y los sábados por la tarde. Pero bueno, eso fue voluntario y cuando me toque veré si me merece la pena o no, pero que lo sepáis. Y de cualquier forma, vuelvo a decir lo mismo, sin asociaciones no hay carrera tal y como la entendemos. Sin asociados no hay asociaciones. Y sin participación no existe nada. Si no votáis o no votamos, si no participamos, si no promovemos inquietudes, si no intentamos hacer cosas, nadie las va a hacer por nosotros. Y la herramienta que tenemos jurídicamente válida y humanamente natural es el ámbito de las asociaciones judiciales. Gracias por vuestra paciencia. Bueno, Ignacio, yo sabía que mi persistencia, yo tenía una presunción no iuris tantum, sino iure de que lo ibas a hacer muy bien. Entonces, por eso, mi persistencia, darte las gracias, y quiero asumir mi parte de culpa contigo y con el resto de los ponentes
porque yo no quería agobiaros demasiado en vuestra exposición el 30 de julio, el 29, el 28, pero la verdad es que todos me habría gustado escucharos mucho más. Y me duele porque además has hecho unos planteamientos que yo comparto al 110%. La verdad es que si yo no estuviese asociado ahora saldría corriendo a asociarme y seguramente a la PM, pero bueno. Independientemente de eso, yo creo que has hecho un examen muy detallado, has destacado un tema muy importante que es el autogobierno que tenemos los jueces, como son las salas de gobierno, y yo siempre he defendido dentro de la asociación, cuando he tenido alguna pequeña responsabilidad o fuera, de que hay que reconocer el labor de esos compañeros que han estado, están y van a estar en las salas de gobierno, que asumen su trabajo igual que el resto de los compañeros, que no tienen una retribución superior, que no tienen ninguna más que la satisfacción de hacer el trabajo y de servir al resto de los compañeros. Y es una labor. Por eso cuando dicen, y no quiero yo monopolizar la intervención, cuando dicen es que somos corporativistas, al contrario, y yo en sala de gobierno, las pocas veces que he estado, y tú que llevas 20 años, cuando había que nombrar una comisión de servicios, por lo menos yo creo, y creo que lo que yo he vivido es mérito y capacidad, y es lo que estamos pidiendo para otras cosas. Pero perdona, Ignacio, muchas gracias por haber venido, y de verdad que me habría gustado escucharos, y también quería una última vez. No te voy a decir que lo has hecho excelentemente porque lo has hecho, y tampoco te voy a decir que has subido el nivel, porque el nivel es tan alto que lo has seguido manteniendo, porque que no está mal, porque de verdad me siento orgulloso de las intervenciones que habéis estado teniendo todos los ponentes y participantes de la mesa redonda. Y si queréis muy brevemente, porque quiero cumplir el horario, sobre todo porque se hace largo y muchos tenéis que viajar, y se me ha olvidado una cosa, hay compañeros que suben y bajan a Madrid. Eso es culpa mía y os tengo que pedir disculpas, porque cuando hemos traído compañeros, hemos pedido generosamente a los de Madrid que quieran subir, que suban y bajen, porque las habitaciones que había eran para los compañeros de fuera que están pues más lejos y facilitar la participación. Y también ha dicho un tema de las asociaciones y creo que es importante. Ahora mismo quiero lanzar una lanza a favor de los compañeros que están en Cataluña, que lo están pasando muy mal. La asociación siempre los ha protegido, los ha apoyado y en la medida les hemos cobijado y seguiremos haciéndolo. Cuando pasó en el País Vasco, acuérdate que lo seguíamos haciendo. Entonces, nos pueden criticar por corporativistas, nos pueden criticar, pero yo creo que igual que los partidos políticos, si funcionan mal, habrá que arreglarlos y habrá que hacer que funcionen bien. Pues igual ocurre con las asociaciones. No quiero yo monopolizar nada. Si alguien quiere hacer una pequeña intervención para que luego va a venir Reyes, que va a exponer también un tema muy interesante. ¿Alguien quiere alguna pequeña intervención? Yo ya sé que estamos muy cansados todos y... Bueno, pues si te parece... No, yo estoy convencido, Ignacio. ¿Hay alguien? No, solamente una cosa. Es que una cosa. Es que me ha venido a la cabeza ahora con lo que he dicho. Porque claro, tened en cuenta una cosa. Es decir, se me fue el santo al cielo por lo del reino dividido y todo lo demás y no puedo decir. Tened en cuenta que el gran enemigo de la carrera judicial y del poder judicial, no del consejo, sino del poder judicial, es la división. Ahora, es la división, ¿no? Entonces, nuestros gobernantes lo deben llevar en el ADN eso del divide et impera, ¿no? Desde hace 2000 años, porque uno de sus grandes objetivos es parcelar la carrera. Parcelarla no solo asociativamente. Consigo negociar con unos y dejo a otros en evidencia, ¿no? Consigo llegar a un acuerdo con no sé qué, pero los otros no sé cuántos. Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero hombre, necesito que vosotros os pongáis de acuerdo y que por lo menos sean 2 asociaciones o 3 las que lo pidan. Sino que hay también otro elemento pernicioso, que es el de la división en compartimentos de la carrera, ¿no? Es decir, cuando hace 30 años la carrera se conocía, sabías quién era cada uno más o menos. Ahora en muchas ocasiones ya no. ¿Por qué? Porque el de lo contencioso inicia una carrera propia desde el principio. El que quiere ser especialista en lo mercantil, en su primer destino ya está preparando la oposición. Entonces, desde un primer momento la carrera se fragmenta, ¿no? Antes tenías elementos de unión, pues las salas de lo contencioso se cubrían básicamente de personas que acababan su carrera, ya que no podían ser presidentes de
del Tribunal Superior a presidentes judiciales acababan en las salas de lo contencioso, en las salas de lo social, como destinos últimos. Y eso es un elemento que se está primando de forma descarada desde todas las instituciones públicas. Establecer diferencias dentro de la carrera, entre jueces con la misma capacitación y entre jueces no en función de su destino. Y en muchas ocasiones responden a necesidades, pero en muchas ocasiones son artificialmente creadas.